Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Madeline. En el día de hoy quiero enseñarles a tejer estos aretitos. Miren qué lindo de flores. Espero que se animen a tejerlo. Se lleva muy pocos materiales y es muy fácil de tejer. Así que suscríbete a este canal. También me puedes seguir en las redes sociales con el mismo nombre de K Crochet. Así que comencemos con los materiales y luego el paso a paso. Miren, vamos a utilizar en esta ocasión madeja de este hilo que se utiliza mayormente para bordar. Nosotros vamos a utilizar estos tres colores. En mi caso, ustedes lo pueden combinar a su preferencia. Tijera, agujeta 1.10. Miren, voy a utilizar también estos botoncitos pequeñitos, miren, color amarillo. Ustedes quieren utilizar otra cosa, yo voy a utilizar 6, serían 3 y 3 para cada arete. Miren, voy a utilizar estos taconcitos para el arete. Voy a utilizar ujú, o si ustedes tienen otro pegamento, también. Vamos a endurecer con el pegamento también un platito para dejar secar y tijeras y comencemos. Miren, vamos a hacer estos dos colores del mismo tamaño, pero este vamos a tejerlo un poquito más grande y ya le digo cómo. Anillo mágico, vamos a hacer el nudito y vamos a hacer el de 8 cadenitas. 2, 8 cadenetas y por este arito vamos a pasar y hacer un medio punto. Seguimos 8, 8 cadenetas y medio punto. En el caso del rojo vino, vamos a tejer 10 cadenetas. 10 cadenetas y nos va a quedar así, un poquito más grande. Pero le voy vamos a terminar este y ya les muestro. Es lo mismo, miren. 8 pétalos. Es que vamos a tejer. Estos aretitos son sumamente fáciles. Seguimos tejiendo hasta tener 8 pétalos. Miren aquí. Este es el pétalo número 8. Cierro con medio mágico. Cierro con medio punto. O sea, termino con medio punto. Miren, este es un poquito nada más de hilo. Miren, todo lo que me quedó. Le voy a pasar este hilo por el centro. Ahora voy a jalar el otro, el que me achica aquí. Y voy a hacer un nudito.
Vamos a hacer otro nudito. Entonces vamos a cortar el hilo sobrante. Este de 8 cadenitas y este de 10. Miren que un poquito más grande. Son 8 pétalos que llevan los 3. Ya tenemos dos flores, son 3. Ahora la verde, con la verde vamos a unir las demás flores. Ya les muestro. Anillo mágico. Vamos a hacer 8 cadenitas. Llevamos 2. 8. Medio punto. Repito lo mismo, 8 cadenitas. Entonces ahora vamos a tejer 4 y vamos a comenzar a unir 4 cadenas. 4. Voy a coger aquí en el mismo centro. Y voy a pasar entonces comienzo 1, 2, 3 y 4 cadenitas y hago mi medio punto. Repito lo mismo, 4 cadenitas. Entonces tengo aquí esta. Ahora voy a pasar a la siguiente aquí, a la mitad. Quieto. Ya tengo una cadenita, 2, 3, 4. Entonces ya uní este. Ahora voy a hacer dos pétalos más sin unir con 8 cadenitas. Nuevamente.
otro pétalo más. Vamos a ver cuánto van, para que vean. 2, 3, 4, 5, 6. Faltan 2. Ahora en estos 2 voy a unirlo. Por eso voy a tejer solamente la mitad de la cadeneta. Serían 4. 4. No importa el lugar donde podamos unirlo, no importa. Podemos jalarlo así para que vean que es la mitad. Después introduzco en esta cadeneta y lo paso. Aprieto para que no quede flojo y comienzo 4 cadenetas más. Entonces la flor verde nos utilizamos para unir otra vez lo mismo. 4 cadenetas, suelto aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que buscar el lado derecho que me quede hacia arriba. Este solamente aquí. Ahora sí. 1, 2, 3, 4. 4 cadenetas. Y ahora sí terminamos. Todo lo que me queda. Le voy a pasar. Quieto. Entonces ahora vamos a endurecer, vamos a ponerle pegamento blanco, un poquito de agua y con los dedos le va dando forma. Entonces vamos a poner un platito, dejamos secar, ponerle aquí detrás donde hicimos los cortes. Entonces vamos a dejar secar en un platito. Podemos humedecer los dedos para pegarlo. Miren, ya está endurecido. Si estos pétalos quedan medio pegados, podemos darle la forma. Así. Entonces ahora vamos a pegar los botones. Vamos a ponerle un poquito a cada flor. Un poquito de pegamento.
Espero que le haya gustado el tutorial del día de hoy. Déjenme en sus comentarios cualquier duda, sugerencia o muestra de agradecimiento por el tutorial. ¿Por qué no? Pues gracias y nos vemos. No olvide compartir el video. Bye.